Hay hermanos que no son muy buenos para hablar de la Biblia y narrar textos de esperanza, sino aquellos en los que dicen, mire, yo soy carnal, yo soy de la naturaleza pecaminosa, lo dice la palabra, así que me tienen que aceptar como soy y como vivo. Y hacen uso de la palabra para justificar sus acciones. Mecanismos de defensa para descomprometerse delante de su Dios. Sin embargo, mi estimado hermano, sea que usted no conoce lo que dice adelante, el resto del texto, la existencia, o sea que no ha querido encarar el resto de los versículos, o sea que no lo entienda, Pablo no termina así su mensaje, hermano, para los creyentes en Roma. No los deja con un peso de desdicha y de desesperanza diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Miserable de mí. No los deja así, ¿sabe? Les dice, yo tuve la intención de traer la versión internacional porque es más clara que la versión Reina Valera. La Reina Valera omite dos palabritas importantísimas, que si usted va a la versión popular, también las va a encontrar. Cuando Pablo dice, desdichado de mí, ¿quién me podrá liberar de este peso de muerte? Después dice, solamente Dios, gracias a Jesucristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Yo estaba chequeando las versiones y ¿cómo la Reina Valera va a omitir esas dos palabras? ¿Sí? Porque cuando uno dice gracias a Dios en Cristo Jesús, pero no lo deja claro, pero la versión popular te dice, solamente Dios, dice Pablo. Por eso doy gracias a Él en Jesucristo, su Hijo. Y yo hoy quiero dejárselo muy claro a usted, hermano. Solamente Dios, a través de Jesucristo, su Hijo, es posible lidiar con el dilema, salir del conflicto. No obstante, Pablo, después de proclamar esa tremenda afirmación esperanzadora, concluye el capítulo diciendo, y es más, en la versión internacional dice, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Parece como un poco contradictorio, expresa tremenda afirmación, solamente en Dios es posible, pero después vuelve y dice, quiero servirle a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa no me lo permite. Como que da un paso de frente y como que se devuelve. Creo yo que al decir esto, quería decirle a ese pueblo romano, quería decirles que la mano de Dios está tendida para sacarlos de la prisión de la carnalidad. Pero se requiere que nosotros tomemos la mano y decidamos salir. Pablo está diciendo, el problema está ahí, el conflicto sigue ahí, la lucha sigue ahí, la batalla está ahí y hay una provisión, la hay. Y la mano de Dios está tendida para sacarte de esa prisión en la que te sientes desdichado y sin opción. Pero hay que tomar la mano y querer salir. Hay una gran oferta de parte de Dios para que la balanza del conflicto espiritualidad versus carnalidad, que por lo general siempre está inclinada hacia el lado carnal, se incline hacia el otro lado. Hay una gran oferta de Dios. Los primeros versículos del capítulo 8 nos dicen que hay una nueva ley en vigor, la ley del Espíritu. Dice, pues debido a que la ley de Moisés no se pudo cumplir debido a la debilidad humana, entre paréntesis, carnalidad, Dios incorporó la ley del Espíritu, que da vida en Cristo Jesús, mientras que la otra da muerte. Que da vida en Cristo Jesús para liberarnos del pecado y de la muerte.
Dios envió a su Hijo, hermanos, en condición débil, como la del hombre pecador que narra la Biblia, en sacrificio por el pecado, para ponerle fin al pecado en la misma condición débil. Mire, hermano, esto es bien importante que usted lo entienda. Hay gente que dice, no, pero es que para Cristo todo fue fácil. Sí, la historia es aparentemente triste, dura, tremenda, agria. Pero es que Él era el Hijo de Dios. ¿Sí? A Él no le dolió como nos dolería a nosotros. Él no enfrentó el mismo reto, Él no tuvo miedo. Aún pues los clavos, pues allá se clavaron, pero era Dios. Amén. Qué erróneos estamos cuando pensamos así. Precisamente el Padre se hizo presente en su Hijo y lo envió en la misma condición débil nuestra, para que batallara el pecado en esa misma condición y le pusiera fin, para mostrar que sí es posible. Y lo que sintió fue en serio. Lo vivió en su carne de hombre. Fue glorificado una vez que fue resucitado. Pero la ley del pecado, esa carnalidad, tenía que vencerse en el mismo plano de la debilidad humana. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. En otras palabras, volviendo a la ilustración que yo le daba al principio, Dios ya nos pagó el tiquete para ir a bucear. Dios ya pagó el curso. Lo tomó Él por usted y por mí. Dios en Jesucristo ya nos dio el equipaje, el equipo de buceo para poder hacer lo que antes no podíamos hacer.